Hola, pues voy a grabar esta presentación que se llama Lung Cancer Toolkit y pues What's Needed to Treat, o sea, las cosas mínimas necesarias que una persona debe saber. Esto no es exclusivo de oncología, pues esto es lo que se necesita, entonces pues todos los que participen en esto, desde que diagnostica hasta el que trata, de tener esto. Lo primero, pues lógicamente es tener el diagnóstico de tejido, como en todos los tumores, tener el TNM adecuado, ¿cierto? Tener los tratamientos, las estrategias de tratamiento, evaluar las comorbilidades y establecer si hay desempeño suficiente para hacer el tratamiento. Entonces todo eso debe, pues finalmente encajar, ¿sí? Eh, Obviamente, dentro del diagnóstico tisular de los cánceres de pulmón, pues esencialmente tenemos unos cuantos grupos. Por morfología uno logra establecer que es un carcinoma escamocelular, un adenocarcinoma o un carcinoma de células no pequeñas, no microcítico, pues sin ninguna otra caracterización, o carcinoma de células pequeñas. Hay veces en que la morfología no nos da esa información y tenemos que pensar en inmunohistoquímica, que nos puede ayudar, ¿cierto? Los marcadores de inmunohistoquímica nos pueden decir cosas. Cuando la marcación de inmunohistoquímica es de positivo para P63 o P40, es sugestivo de carcinoma escamocelular. Cuando es TTF1 o napsina, es sugestivo de adenocarcinoma. Cuando tiene una cromogranina o senaptoficinas positivos, y sobre todo si hay alto Ki67, piensa uno en carcinoma de células pequeñas. Aunque no establece el tipo histológico, el PDL1 es importante, como vamos a ver, sobre todo en los carcinomas de células no pequeñas. El siguiente proceso que se debe realizar es la genotipificación, un aspecto importante, sobre todo en los carcinomas no escamosos y no de células pequeñas, o sea, usualmente los adenocarcinomas, que es el grupo en donde pues, los adenocarcinomas son los que predominan en este subgrupo. Específicamente debemos tratar de saber si esos tumores tienen un driver eh, que puede ser drogable, como la mutación del EGFR, la mutación del ALK M4, ML4, el ROS1 u otros. Entonces aquí vemos como un pequeño algoritmo donde primero se hace hematoxilina eosina, se le hace TTF1 más P63 o P40, más sinaptoficina y cromogranina, y con eso se hace la diferenciación principal. Y en caso de que sea no escamoso, no adeno, se hace pues la genotipificación para ver si tiene alguna de estas mutaciones. Es súper importante que en otras partes del mundo se les hace genotipificación a otros tumores, porque depende pues de qué tanta grado de negativo estamos dispuestos a tolerar. Entonces, por ejemplo, en España se hace genotipificación a los tumores escamocelulares, porque se encuentra hasta un 1% de pacientes con carcinoma escamocelular que tienen mutación del EGFR. Nosotros pensamos que un 1% es demasiado bajito para hacer ese tipo de procedimientos, que de todas maneras conllevan un costo. Pero pues eso es un tema importante. Todo esto nos da unos grupos relevantes con los que debemos caracterizar el cáncer de pulmón. Carcinomas de células no pequeñas constituyen el 90% y el carcinoma de células pequeñas constituye el 10%. Dentro de los carcinomas de células no pequeñas con drivers, algunos de los que ya mencionamos constituyen pues aproximadamente un 15% del gran total de cáncer de pulmón. La mayoría de estos pertenecen a adenocarcinomas. Sin drivers son aproximadamente el 75%, y en estos es súper importante establecer si tienen mutación, pues si tienen sobreexpresión del PDL1, que vamos a ver a continuación cuál es esa historia que es ahora muy importante, muy relevante en el manejo de cáncer de pulmón. Se denomina un PDL1 positivo cuando tiene más del 50%, intermedio cuando es 1 al 50%, y menos de 1% se considera negativo. Y ustedes pueden apreciar que hay una distribución más o menos de un tercio de cada uno de ellos. Esto es como se aprecia acá en la diapositiva.
La historia del EGFR es que el EGFR es un receptor de transmembrana, es el receptor de factor de crecimiento epidérmico, también es conocido como HER1, y aquí vemos como los otros HER, el HER2, el HER3, el HER4. El HER2 es muy importante en cáncer de mama y en cáncer gástrico, pero pues esencialmente el HER que es dominante en cáncer de pulmón es el HER1. Tiene un dominio extracelular, un dominio pues, de membrana y un dominio intracelular donde hay actividad tirosina quinasa que tiene pues, la capacidad de una cascada de eventos que terminan con proliferación y pérdida de la apoptosis. Las dos vías de más importante de proliferación del HER1 es a través de las vías de la MAP kinase, con RAS, RAF, MEK, ERK, todas estas cosas que ustedes ya conocen por biología molecular. Y la vía de supervivencia lo hace por vía de la PI3 kinase, en donde está la KT, el mTOR y otras cosas que también son importantes en estas vías de señalización intracelular. O sea que, pues, todo esto para decir que todos estos sistemas son complejos en donde un receptor de membrana genera una serie de eventos intracelulares que culminan con el crecimiento celular. La otra historia es la historia del PDL1 y yo quiero pues explicarla un poquito bien porque es importante. La célula tumoral que ustedes ofrecen en condiciones ideales debería ser reconocida por un linfocito T que lo destruye. Linfocito T citotóxico. Para que eso suceda, la célula tumoral tiene pues que expresar antígenos tumorales que sean reconocidos por los linfocitos T. Pero el proceso por el cual la célula presenta estos antígenos no es directo, no es que la célula T vaya nadando por el cuerpo y encuentre la célula tumoral y la ataque, sino que tiene que haber un par de procesos. Uno de ellos se llama imprimación y el otro se llama cebado y el otro se llama pues el proceso efector. Para la imprimación o el cebado se necesita una célula intermedia, una célula presentadora de antígeno, y la cosa funciona más o menos así. El antígeno tumoral es presentado por una célula dendrítica que lo capta, lo procesa y después a las células T, que no, naive, ingenuas, con la combinación pues por medio de un antígeno de histocompatibilidad clase 2. O sea, las células presentadoras de antígeno se diferencian de la mayoría de las células del cuerpo en que exhiben complejo de histocompatibilidad clase 2. Eso es precisamente para esta función inmunológica que se tiene, y ese antígeno presentado es reconocido por la célula T, que a su vez empieza se activa, se vuelve reconocedora de ese antígeno. Necesita la presencia de otras moléculas que se llaman coestimulatorias, tanto de la célula T como de la célula dendrítica, que hacen también una reacción en donde la una reconoce a la otra. Las dos más importantes son la CD28 y la CD8086, que también se conoce como B7.1. Una vez que ya estas dos cosas suceden y nada le impide, la célula es cebada. Ya este linfocito T ya va a tener la habilidad de hacer lo que normalmente hace en el cuerpo, que en este caso sería tratar de destruir la célula tumoral. ¿Sí? Ya, pues entonces, una vez que esta célula llegue a la periferia, ¿sí? Una vez que llegue
célula de la periferia, lo que sucede es que la célula tumoral pues expresa sus antígenos como es normal que lo haga. Usualmente estos antígenos lo hacen expresados a través de los complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 y la célula T ya imprimada, ya cebada, la célula ya cebada, imprimada, ya tiene la habilidad de reconocer esta molécula como anómala o pues que debe ser destruida y se genera por medio del receptor de células T y se genera pues la destrucción de las células tumorales por medio de las granzimas y otras perforinas y todos los sistemas como los linfocitos T matan y esto es el brazo efector. Pero aquí es donde entra el PDL1. Básicamente el PDL1 es un sistema que tiene las células tumorales para defenderse de este linfocito T que está atacando. Y lo hace de la siguiente. ¿Sí? La célula tumoral que puede exhibir PDL1 también en la membrana reconoce al PD1 de los linfocitos T. Y ese reconocimiento de PL1 y PD1 permite que ese linfocito T se vuelva insensible a esa célula tumoral y no la ataque. O sea, apaga la respuesta inmunológica. Entonces ustedes alcanzarán a entender que si uno tiene todo perfecto, pero tiene esto que le da como un pase para que la célula tumoral viva a pesar de que tiene sus antígenos anormales, pues eso es bueno para la célula tumoral porque crece. Entonces eso lo hacen pues activando una serie de citoquinas que son importantes y se culmina con un frenado de la respuesta inmunológica. Entonces, pues la farmacología, la industria farmacéutica y los científicos se inventaron unas proteínas, unos anticuerpos monoclonales que antagonizan esta sinapsis, que así le llamamos, entre PD1 y PDL1, y hay anticuerpos anti-PD1, anticuerpos anti-PDL1 y cosas como esa naturaleza, y eso hace que se restablezca la respuesta inmunológica. Eso es muy interesante. Bueno, regresando pues al cáncer de pulmón, el estadio de la enfermedad pues debe ser evaluado. Es importante que ustedes sepan que la distribución por estadios es más o menos así, ¿cierto? Más o menos un 26% en estadio 1, un 8% son estadio 2, un 28% son estadios 3 y casi un 40% en estadio 4. Ustedes se alcanzan a imaginar, pues el grueso de los pacientes con cáncer de pulmón que uno encuentra son estadios 3 y 4 y que son enfermedades pues más graves que otras. Entonces, ¿qué se debe hacer para los estadios? Pues básicamente hay una serie de procedimientos que se realizan. Los más comunes son pues realizar un TAC de tórax abdomen, ¿cierto? Que incluya el hígado y la adrenal. Yo personalmente les hago resonancia de cráneo, pero dicen que no hay que hacerlo a todo el mundo. Y pues por lo menos hacer una gammagrafía ósea, sobre todo en pacientes que tengan fosfatasas alcalinas elevadas o que tengan dolor óseo. Yo personalmente se los hago a todos. Esto cuando sospecho que hay mucha enfermedad, usualmente es más que suficiente. Cuando creo que hay poca enfermedad, ¿cierto? O sea que no hay como mucha, es un nódulo pulmonar solitario, un hallazgo incidental, pues en ese grupo de pacientes estoy pensando en hacer tratamiento local, agresivo, como cirugía o cosas de esas. Y es muy importante ser muy exhaustivo en la búsqueda de metástasis. Para eso casi siempre recomiendo hacer un PET-CT, o se recomienda hacer un PET-CT, y pues yo le agrego pues la resonancia magnética. Y independientemente del PET-CT, aún si es negativo, se debe pensar hacer una estadificación mediastinal
porque si hay compromiso mediastinal contralateral o un compromiso mediastinal voluminoso ipsilateral al lado del tumor, pues de pronto los tratamientos quirúrgicos no son la mejor opción de tratamiento. Entonces, como ustedes ven, es más exigente el tratamiento, el tratamiento con mediastinoscopio, pues, la investigación diagnóstica cuando la enfermedad es aparentemente temprana. Ahora tenemos pues tenemos que ver exactamente cuál es el TNM, y ustedes pueden apreciar aquí como el T es bastante sofisticado, va de T es X en donde no se puede evaluar, T0 es donde no hay tumor, T1 A, B o C, ¿cierto? Cada uno tiene menos de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. El T2A es de 3 a 4 centímetros, el T2B es de 4 a 5 centímetros, el T3 es más de 5 centímetros, pero no más de 7 centímetros, o un tumor que invada cualquiera de estas estructuras que uno puede, de las que uno puede prescindir, como la pared torácica, el nervio frénico, el pericardio parietal, o tumores asociados en el mismo lóbulo del primario. Los T4 son tumores de más de 7 centímetros, o aquellos que invadan alguna estructura que son pues, vitales para el cuerpo, como el diafragma, el mediastino, los grandes vasos, el corazón, la tráquea, el nervio laríngeo recurrente, el esófago, el cuerpo vertebral, la carina, tumores en otros lados del pulmón, ¿cierto? Por ejemplo, en el lóbulo ipsilateral, o sea, en otro lóbulo. El N, este no ha cambiado en el tiempo, es NX, en donde no se puede establecer, N0, que no hay compromiso ganglionar regional. N1 es cuando hay compromiso ganglionar peribronquial o iliar. Estos usualmente hasta N1 se considera resecable. N2 es que hay metástasis ipsilaterales o mediastinales o subcarinales. Ahí la palabra operativa es ipsilateral o subcarinal. Y N3 es cuando hay metástasis contralateral, iliar o mediastinal, o la presencia de metástasis en cuello, ganglio escaleno, supraclavicular. Estos N3 son muy importantes porque realmente cuando hay compromiso N3 es claramente no quirúrgico. En general se considera pobremente quirúrgicos los N2, pero hay veces en que uno encuentra N2 después de la cirugía, entonces pues ya fueron quirúrgicos. Aquí están pues las diferentes estaciones ganglionares y pues los cirujanos de tórax se expresan en términos de estaciones ganglionares. Yo quiero resaltar que las estaciones 10 en adelante son las estaciones que son N1, o sea, peribronquiales o iliares. Y la estación 7 es la estación pues, que es subcarinal, que básicamente es como el extremo máximo de N2. De ahí en adelante, si uno está afectando el otro lado, ya es el lado contralateral, ya es N3, o lógicamente si uno tiene estaciones supraclaviculares, ya estamos hablando de N3. De N3. Sí. Las metástasis a distancia, pues son no metástasis o metástasis M1A, en donde hay compromisos tumorales ubicados en sitios intratorácicos, o sea, en el otro pulmón, o en la pleura, o efusión pericárdica, o este tipo de cosas. M1B es metástasis extratorácica única,
de un solo órgano. Y esto es importante porque hay veces que uno hace la cirugía de pulmón y saca la metástasis, y eso puede servir en algunos pacientes para controlar la enfermedad más tiempo o incluso curarlos en algunas pocas oportunidades. Y M1C es cuando hay metástasis en más de un sitio distinto en el extratorácica, pues cuando hay metástasis en los huesos o en el hígado o en el cerebro. Pues esto ya constituye como un tipo más grave de enfermedad. Como en otros tumores, esto genera pues como una tabla de todos los T's versus todos los N y M's, y se genera una serie de estadios. Y pues básicamente ustedes pueden apreciar que aquí tenemos como en verde los tumores que son relativamente tempranos, que incluyen los estadios 1 hasta algunos 3A. ¿Sí? No todos los 3A son tempranos, pero no todos los 3A son localmente avanzados. Están en morado los localmente avanzados, que van desde enfermedad relativamente temprana como algunos 3A hasta enfermedad súper avanzada como son los estadios 3C, que tienen N3, o sea, compromisos ganglionares pues ya en cuello o en contralateral, que se parecen mucho a metastásicos. Después están los estadios 4A, que son los que tienen o metástasis únicas extratorácicas o con toda la enfermedad, incluyendo las metástasis, están dentro del tórax. Y están los 4B, que son los más avanzados, que tienen múltiple enfermedad metastásica en muchas partes, ¿cierto? Entonces, esto permite que caractericemos los pacientes como en tres grandes grupos: los tempranos, los localmente avanzados y los avanzados. Dentro de los tempranos, llamamos temprano todos los no T4, que no sean N3, que no sean M1 y que en la mayoría de los casos no sean N2. O sea, tiene que cumplir como todas esas características para que pensemos que es T4. Para localmente avanzado, pues debe ser obviamente M0, porque pues si no sería metastásico, y que tenga o T4 o N3 o enfermedad N2 voluminosa que no es resecable. Y pues se consideran avanzados aquellos que tienen metástasis. Esa es como la forma como nosotros lo caracterizamos. Y aquí podemos regresemos pues cómo nos sirve este TNM. Este TNM es supremamente útil, nos da mucha posibilidad de acción. Entonces, en enfermedad temprana, hasta que acabamos de decir, pues la resección inicial es perfectamente posible y usualmente se maneja con cirugía. En el otro extremo están los que son estadios 4, que el manejo es esencialmente con intención paliativa, porque pues usualmente la cirugía no va a ser curativa. Y están los intermedios, que la mayoría de las veces podemos decir que no vamos a poder hacer resección, por lo menos de entrada, ¿cierto? Entonces ven ustedes que temprano, localmente avanzado y metastásico ya nos da unas luces sobre cómo son las estrategias de tratamiento. Entonces vamos a hablar un poquito de los principios de tratamiento. Y regresemos a esta tabla. Miren qué importante es llegar al estadio. Si un paciente está sano, o sea, no tiene ninguna otra comorbilidad y tiene buen desempeño, se le puede hacer cosas, sí, y tiene un cáncer de pulmón temprano, estadios 1 o 2 y algunos pocos 3, uno puede hacer cirugía seguido por quimioterapia. La quimioterapia adyuvante se hace basada en platino y casi siempre se hace para estadios pues 1B en adelante. Es como lo que uno más o menos hace. Algunas personas solamente lo hacen para estadios 2, y 3. En algunas oportunidades, cuando hay compromisos mediastinales, se hace también radioterapia después de la cirugía, pero hay controversia sobre el rol de la radioterapia después de la cirugía en pacientes con enfermedad temprana. Para enfermedad localmente avanzada, como veíamos, era poco probable que lo pudiéramos operar. Entonces, usualmente uno hace terapia multimodal, y esto ha cambiado últimamente. Casi siempre se hace quimio, radiación, seguida últimamente por inmunoterapia. Hay estudios con específicamente un inhibidor de PDL1 ha demostrado incrementar de una forma dramática el control de la enfermedad de estos pacientes, y se ha convertido pues en otras partes del mundo en un estándar de tratamiento. La droga se llama Durvalumab
y pues no está disponible en Colombia. Sin embargo, tenemos drogas que pueden mimetizar su acción. Para enfermedad metastásica, el tratamiento predominante es terapia sistémica con intención paliativa, o sea, ya sabemos que posiblemente no vamos a curar, pero vamos a tratar de ayudarle. Entonces miremos ya estadios tempranos y pues, se hace cirugía. Recuerden que la cirugía debe ser con intención curativa, o una cirugía que sea con intención curativa es aquella que saca todo el tumor en bloque y debe ser una neumonectomía o una lobectomía. Las resecciones segmentarias no son muy buenas. Y las disecciones, y se debe hacer un estudio mediastinal, una resección mediastinal, porque a veces así usted haga biopsias que sean negativas antes de la cirugía, hay veces en que usted encuentra ganglios en el mediastino. Antes de hacer la cirugía, pues debe haber una evaluación de las comorbilidades, porque hay veces en que no hay posibilidad de hacer cirugía, si no tiene un FEV1 bueno, si no tiene si no tiene una buena ventilación, si no tiene una función cardíaca y si no tiene un buen desempeño, pues probablemente no se puede hacer cirugía. Como mencionábamos, la quimioterapia adyuvante basada en dupletas basadas en platino, como el cisplatino más vinorelbina, se utilizan para estadios 2 y 3, y considerar radioterapia en pacientes que tienen ganglios comprometidos o que tienen compromiso en el borde de resección tumoral. Aquí está pues la lista de la estadificación fisiológica que se debe hacer a estos pacientes. Observamos pues que es importante mencionar que la cirugía realmente oncológica, o la lobectomía o la neumonectomía, las resecciones en cuña o segmentarias, no se consideran oncológicas y se asocian en forma importante a un incremento en la recaída. Se consideran que son insuficientes para cáncer luego de muchos estudios. Para enfermedad localmente avanzada, pues casi siempre tenemos los tratamientos son cirugía seguido de quimioterapia y radioterapia, cuando, como decíamos previamente, hay veces en que usted no logra saber que tiene un compromiso ganglionar mediastinal y lo opera, y pues ese ya es un estadio 3 con N2, pero pues ya lo operaron, ¿cierto? Usualmente se le agrega quimioterapia y radioterapia adyuvante como en estadios más tempranos. En otros se hace quimioradiación concomitante con cisplatino etopósido seguido por inmunoterapia, como ya mencionamos. Y en algunas otras oportunidades se hace quimioterapia secuencial, quimioradioterapia secuencial. Y lo mismo que puede haberse quimioterapia junto con radioterapia, quimioterapia seguido por cirugía. O sea, hay varias estrategias. Sin embargo, casi siempre sabemos que hay enfermedad localmente avanzada, estamos haciendo quimio-radioterapia definitiva, seguida pues últimamente por alguna forma de radioterapia. Para pacientes con estadios 4 y que tienen un buen desempeño y que tienen enfermedad recurrente, en general ya miramos el PL1, miramos y dentro del PL1 miramos también si tiene expresión alta, expresión intermedia o expresión baja. Todo eso nos va a ayudar. Obviamente tenemos que establecer si hay alguna mutación que podamos drogar, que le podamos dar droga. Y esto es muy importante para el manejo. Entonces, si tiene mutaciones drogables como EGFR o el ALK, se les dan las drogas que son capaces de modificar esto. Es importante esto porque si tú haces este tratamiento, incrementas la supervivencia. Yo quiero explicar que en cáncer de pulmón que no tenga mutación drogable, la supervivencia mediana sin tratamiento es de unos 3-4 meses cuando es metastásico. Con tratamiento óptimo pero no dirigido, con quimioterapia sola se alcanza más o menos un año de supervivencia mediana, 10 meses a un año. Pero cuando tú utilizas drogas dirigidas, si tiene droga dirigida cuando tiene una mutación,
esa supervivencia mediana, o sea, el 50% están vivos 2 años, o sea que por lo menos aparentemente duplicas la supervivencia de estos pacientes, y eso ocurre tanto con las mutaciones de EGFR o ALK-ML4 y otras. Entonces, los inhibidores de EGFR, el más potente es el osimertinib, que ya en Colombia está disponible para ciertas situaciones, no para todas, seguida por el afatinib, que es el segundo más potente, el erlotinib y el gefitinib, que yo creo que ya tienen más que todo un interés histórico. Después está el ALK-ML4, la droga más importante para esto es el alectinib, pero no la tenemos en Colombia. Tenemos el crizotinib, que es una droga que también funciona bastante bien en este grupo de pacientes, ¿sí? Pueden apreciar como cuando uno utiliza osimertinib, la supervivencia libre de progresión, o sea, sin que avance la enfermedad, es 1 año y medio. Eso no es la supervivencia global, porque después de eso uno puede hacer cosas. O sea, que viven bastante bien comparado con lo que vemos en cáncer de pulmón. Y ustedes pueden apreciar esta curva con mutación de ALK-ML4 con alectinib, que pues tiene una supervivencia realmente extraordinaria a los 24 meses, 27 meses. O sea, es realmente muy, muy potente. Todo esto es reciente, esto no está en el Harrison de ustedes, lo estará con seguridad en la siguiente edición. Después está las pacientes que no tienen mutación accionables, entonces aquí es donde entra la expresión de PL1. Si la expresión de PL1 es positiva, se puede pensar en tratamiento único con inmunoterapia, con alguna de estas drogas que antagonicen la función del PL1, o sea que tengan más del 50%. O se puede dar combinación de quimioterapia más pembrolizumab, basados en un estudio que salió este año. Cuando uno tiene PL1 del 1 al 50%, pues puede utilizar quimioterapia más pembrolizumab y esto. Y recientemente salió un nuevo estudio que se llama el Keynote 42, que muestra que además se puede pensar en utilizar un inhibidor de PD1 como el pembrolizumab en ese grupo. Quiero mencionar que el único pues, anti-PD1 que existe no es el pembrolizumab, hay otro que es muy importante, que es el nivolumab, pero el nivolumab tiene más estudios en segunda línea, en donde ha demostrado resultados supremamente robustos también. Y cuando uno tiene pues menos del 1% de PL1, pues no suena como muy razonable darle una droga que funciona, activando pues desactivando ese eje si ese eje no está activado. Entonces seguimos usando pues, quimioterapia. Los resultados todavía para este subgrupo, que es un 25% de los pacientes, pues no son tan buenos. Aquí podemos ver los resultados de estudios de pembrolizumab más quimioterapia, el Keynote 189 que salió este año. Y el que salió en el 2016 para los que tenían alta expresión de PDL1, miren ustedes cómo comparado con quimioterapia, el control de la enfermedad a muchos meses es muy alto, y miren ustedes cómo realmente se va aplanando la curva. Y de hecho se ha visto que una cosa que no se había visto antes con estos agentes inmunológicos, y es que aproximadamente un 15% de estos pacientes con enfermedad metastásica se comportan muy parecido a curados, puesto que después de 2 años de tratamiento no tienen progresión, no tienen nuevas lesiones, se les suspende el tratamiento y uno les hace seguimiento y los pacientes siguen vivos sin actividad tumoral, lo cual es personalmente pues una cosa, llamémoslo así, transformadora desde el punto de vista de nuestra experiencia como oncólogos, y ciertamente es transformadora para esos pacientes porque estaban destinados a morir y ya no. De todas maneras, eso está reflejado pues todavía en las estadísticas, llamémoslo así, del mundo, porque ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, miren, en Estados Unidos existen pues unos 220.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Recuerden, es la primera causa de mortalidad por cáncer en el mundo y en los Estados Unidos, y constituye pues como el 13% de los nuevos cánceres, y sigue habiendo un número inusitado de muertes, casi 158.000 cánceres, más que varios de los otros cánceres juntos, ¿sí?
Entonces ese es como un tema, la probabilidad todavía de que una persona con cáncer de pulmón de todos los estadios esté con vida a los 5 años es del 17%. Yo pienso que eso va a cambiar dramáticamente en la era de la inmunoterapia y la terapia dirigida. Todas estas estadísticas no capturan las cosas cuando van cambiando, sino que se capturan estos resultados es después, mucho tiempo después. Entonces muy posiblemente este número yo pienso que va a cambiar y yo estimo que ese número va a subir por los lados del 28 al 30%. O sea, creo que va a llegar cerca a la duplicación en cuestión de menos de una década, cosa que es transformadora sobre todo para una enfermedad que es tan común como el cáncer. La distribución porcentual por estadios de la presentación de la supervivencia a 5 años de cáncer de pulmón es importante. Miren ustedes que si usted tiene un estadio, pues si usted tiene un estadio inicial, la probabilidad de estar con vida es más o menos la mitad. Compromiso temprano, ¿sí? Si usted tiene un estadio localmente avanzado, es más o menos un cuarto. Y si usted tiene un compromiso metastásico, pues probablemente la supervivencia no es muy buena, como se ve acá. Este es tal vez donde más se está cambiando. Pero miren cómo de temprano a más avanzado, pues baja la supervivencia, pero la tragedia es que los tempranos son la minoría de los pacientes que se diagnostican y la mayoría de los pacientes son pacientes con enfermedad metastásica. Y para eso el tamizaje, que ya es un estándar en el mundo, puede ayudar a que esto cambie un poquito, porque sabemos que el tamizaje disminuye un 20% la mortalidad y esto pues impacta sobre todo en que incrementa el número de pacientes en enfermedad temprana antes de que esté con enfermedad incurable. Entonces, pues realmente yo pues creo que es importante establecer que hay verdades que son simples, sí, pero la mayoría de las cosas que son verdad no son simples. Y posiblemente ustedes se preguntarán por qué en un curso de pregrado se da una explicación como tan prolija de una enfermedad que muy posiblemente no va a ser atendida por ustedes en el día a día. Es porque ustedes deben apreciar que esta es una ciencia dinámica y que las cosas solamente se vuelven interesantes cuando uno las mira de cerca. Quiero que también aprecien cómo todos estos cambios han ocurrido en estos 2, 3 años. O sea que esta es una ciencia realmente viva en donde los cambios son dramáticos y yo pienso que si a alguien le gusta algo que esté vivo, esta es una disciplina que posiblemente puede ser de interés para ustedes. Muchas gracias.